Bueno, para terminar el Renacimiento, vamos a ver un poco el Renacimiento en España. Bueno, aunque es un PowerPoint bastante extenso, vamos a ir solo a las imágenes más importantes. Bueno, en cuanto a características, ya os he dicho antes que el Renacimiento de España llega a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Estaríamos en la época del rey Carlos I, el que luego fue emperador de Alemania como Carlos V. Llega sobre todo por las relaciones políticas con Italia. Hay muchos artistas italianos que llegan a España y artistas españoles que se trasladan a Italia. Hay mucha influencia todavía medieval, sobre todo del arte gótico. Los mecenas del arte renacentista español van a ser sobre todo, pues eso, los reyes, la nobleza, la Iglesia católica, y va a florecer sobre todo en ciudades pues como Toledo, como Zaragoza, como Sevilla, etc. Bueno, en cuanto a arquitectura, os tiene que quedar clara las tres etapas de lo que sería la arquitectura española del Renacimiento. Una primera etapa que llamamos plateresco, que hemos visto aquí en Zaragoza, ¿no? Sobre todo si os acordáis pues en la fachada de Santa Engracia o en la decoración del Museo Goya, cuando fuimos a verlo. Hay otra segunda etapa que es lo que llamamos el purismo y hay una tercera etapa que es lo que llamamos la arquitectura del monasterio del Escorial. Bueno, esta arquitectura plateresca abarca más o menos los 30 primeros años del siglo XVI. Es una arquitectura muy decorativa que mezcla el estilo gótico con el estilo clasicista y sobre todo hay una serie de motivos decorativos que se van repitiendo siempre, como los sillares almohadillados, los medallones, las columnas abalaustradas, los grutescos, que es una decoración que mezcla formas vegetales con formas humanas o formas animales, las fachadas, que están muy decoradas, que se llaman fachada retablo, por ejemplo la fachada de la iglesia de Santa Engracia, dijimos en Zaragoza, o la ciudad de Salamanca, que pasa por ser la gran ciudad plateresca de la península ibérica, sobre todo la fachada que veis abajo de la Universidad de Salamanca. Bueno, como digo, sobre todo se caracteriza por ser un estilo decorativo. Plateresco viene de que es el arte de los plateros. Parece que los arquitectos, en lugar de estar haciendo edificios, estén trabajando las joyas, que serían orfebres, que estuvieran haciendo arte decorativa. A la derecha arriba tenéis pues la fachada de Santa Engracia de Zaragoza, de Gil Morlanes, con un estilo típico del plateresco. Fijaros que parece que es un retablo, como el del Aseo, el del Pilar, que lo han sacado a la calle y lo han puesto como fachada del edificio. Bueno, el segundo estilo es un estilo purista, clásico, que se da sobre todo en la época del emperador Carlos V, con muchas influencias del arquitecto Bramante que hemos visto en Italia, y que frente al arte tan recargado del plateresco, este es un estilo mucho más purista, es decir, con muy poca decoración, muy austero. Este es el estilo característico de los palacios renacentistas que llegan a España en el siglo XVI. Todos estos palacios que hay en Zaragoza, como el Palacio de Sástago, por ejemplo, o el Palacio del Museo de Goya, son, en cuanto a su estructura arquitectónica, de estilo clásico, de estilo purista. Bueno, hay cantidad de edificios en España de este estilo, por ejemplo la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares o la Catedral de Jaén o, como hemos dicho, muchos palacios tanto en Zaragoza como, por ejemplo, este que veis aquí en el interior de la Alhambra de Granada. Este es el famoso Palacio de Carlos V en estilo purista, que tiene la característica que el patio este interior que tenían estos palacios es un patio, fijaros, que tiene forma elíptica. Bueno, y finalmente el tercer estilo dentro de la arquitectura española del Renacimiento es el estilo herreriano, también llamado escurialense porque destaca sobre todo el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Su arquitecto fue Juan de Herrera y por eso este estilo se le llama también estilo herreriano. Son edificios de gran monumentalidad, con grandes líneas geométricas, con muy pocos motivos decorativos, y es una especie, pues eso, de manierismo español, este estilo herreriano, y es una especie de transición a lo que será el estilo barroco.
Se da sobre todo en la época del rey Felipe II y sobre todo destaca en la construcción del monasterio de San Lorenzo del Escorial. El monasterio del Escorial se iba a construir para celebrar la victoria que tuvo el ejército de Felipe II, el ejército español, sobre los franceses en la batalla de San Quintín, que fue un 10 de agosto de 1557, la festividad de San Lorenzo, y por eso la planta, como veremos ahora, del Escorial tiene planta en forma de parrilla. El Escorial no solamente es la residencia real, sino que también es el panteón, es decir, donde se entierran a todos los reyes de España. También tiene una espléndida biblioteca, es un monasterio, es una iglesia, es un palacio, es decir, es un conjunto arquitectónico realmente imponente. Aquí veis la planta en forma de parrilla, en honor a San Lorenzo, porque dice la tradición, dice la leyenda dorada de Jacobo de Vorágine, que San Lorenzo fue martirizado, asado en una parrilla. Y como esta victoria de San Quintín fue el día de San Lorenzo, por eso Felipe II quiso que la planta del edificio tuviera esta forma de parrilla. Bueno, estos son motivos del interior del Escorial, como digo, una de las bibliotecas más importantes, con bóveda de cañón, con frescos pintados en la techumbre. Este es el interior de la iglesia, es una iglesia de planta de cruz latina, pues gigantesca, monumental. Felipe II utiliza el arte como propaganda política. Y abajo a la izquierda tenéis la cripta, donde están enterrados los reyes de España. El panteón real se encuentra en el monasterio del Escorial. Bueno, como veis el estilo es muy austero, con muy poca decoración, pues con grandes frontones, grandes órdenes clásicos, torres campanario, bueno, que recuerda bastante en este sentido al estilo purista que hemos visto antes. El Escorial está lleno de patios abiertos al exterior, porticados de 2 pisos de altura. Todo el interior pues, está decorado con obras de Tiziano, del Greco, de Roger van der Weyden, el pintor flamenco, de Veronés, el pintor de la escuela veneciana del Renacimiento. Bueno, podemos decir que hay como una pequeña pinacoteca o colección de pintura en el interior del monasterio del Escorial. Bueno, aquí veis la fachada principal. El Escorial se caracteriza porque las torres tienen forma, la terminación de chapitel. Recuerda un poco pues, a los edificios que visteis en Praga el año pasado en el viaje de estudios, y muchos de los edificios también de Madrid tienen esta terminación de pizarra, abierto con buhardillas, y las torres, como digo, terminadas en chapiteles. Bueno, pasamos a escultura. La escultura del Renacimiento italiano es sobre todo una escultura manierista, muy influida por los escultores italianos, sobre todo por Miguel Ángel, de temas religiosos. Siempre utiliza la madera, esta es una diferencia con la escultura italiana, la madera policromada, con todas aquellas técnicas que vimos, el encarnado, el estofado, el policromado. Siempre es de temática religiosa, pues son encargos que hacen pues, las cofradías, las iglesias, para que los escultores hagan retablos, pasos de Semana Santa, etc. Bueno, por supuesto también se hacen muchos retablos escultóricos, sepulcros funerarios. También se utiliza la escultura en las sillerías de las catedrales góticas, que se terminan en estilo renacentista. Aquí veis, por ejemplo, el famoso sepulcro de los Reyes Católicos, que está en la Capilla Real de Granada, o una representación iconográfica de San Jerónimo. Mucha influencia italiana. A nosotros nos interesa sobre todo en esta influencia italiana pues 2 grandes escultores, que son Damián Forment. Recordad que visitamos la Basílica del Pilar y estuvimos viendo este magnífico retablo que hace Damián Forment a principios del siglo XVI. Es un retablo que hace en alabastro y en madera, policromado, con representaciones relacionadas con la vida de la Virgen. Por eso está en la Basílica de la Virgen del Pilar. Recordad el óculo, que es lo característico de un retablo siempre en Aragón,
Aprovechamos esto para recordar las partes del retablo, el guardapolvo, el banco, el sotobanco, las calles, los pisos, las casas, los doseletes. Bueno, en el centro tenéis la Asunción de la Virgen, en un lado tenéis la presentación de la Virgen en el templo y en el otro la muerte de la Virgen. Un escultor, Damián Forment, que se forma con Miguel Ángel y que trae, podemos decir, a España y a la corona de Aragón el estilo manierista. Todo esto son motivos decorativos. Fijaros la policromía que se ha conservado en la parte inferior, en la parte del banco, con motivos relacionados, como hemos dicho, con la vida de la Virgen. Bueno, todo esto serían retablos de Damián Forment. El óculo siempre, que es característico de los retablos aragoneses. Bueno, y el otro gran escultor que nos interesa es Alonso de Berruguete. Es el gran escultor de la Escuela Castellana de Valladolid, el escultor más importante del Renacimiento español. Utiliza la madera como material escultórico. Los temas iconográficos son siempre religiosos y utiliza las técnicas estas que hemos dicho del policromado, del encuadernado y del estofado. Aquí tenéis, por ejemplo, una representación del martirio de San Sebastián, que según dice la tradición fue atado a un tronco de un árbol y fue asaeteado, matado a flechazos. Aparecen también representaciones escultóricas de los reyes de España, concretamente en el monasterio del Escorial. Y la otra gran obra que tenéis que preparar bien de Alonso de Berruguete, que la tenéis en el libro, es el sacrificio de Isaac. Recordad que es un motivo del Antiguo Testamento. Abraham, en el momento en el que está matando a su hijo Isaac, porque Dios le ha pedido en un acto de fe que mate en ofrenda a su propio hijo, pero justo en el momento que lo va a matar, pues aparece un ángel que le dice que en lugar de matar a su hijo Isaac, mate a un cordero que hay entre unas ramas. Bueno, este sería el motivo iconográfico del sacrificio de Isaac. Las características, las que hemos dicho, de la escuela manierista del Renacimiento español, con la iconografía, la utilización de la madera, los encargos que hacen las cofradías, que aparece esta escultura, pues sobre todo en las catedrales góticas que se terminan en esta época, por ejemplo la Catedral del Aseo, recordad que era una catedral gótica pero que se termina con muchos elementos renacentistas. Bueno, en pintura española nos vamos a centrar solamente en el Greco. Este es el pintor que tenéis que preparar muy bien, Recordad, es un pintor griego, por eso el apodo que le dieron en Italia, el Greco. Doménicos Theotokopoulos, nace en la isla de Creta. Es un pintor que se forma con muchas influencias del arte bizantino, sobre todo los iconos bizantinos, por eso era griego, el simbolismo, el frontalismo, la estilización. Luego se traslada a Italia, está en Venecia, está en Roma, y en Venecia le van a influir pues estos pintores venecianos que decíamos antes, sobre todo Tintoretto, en cuanto al colorido, en cuanto al realismo, la expresividad, el sentido del espacio, las figuras angustiadas. Le influye mucho el manierismo romano en cuanto al dibujo, el tamaño de las figuras, el patetismo, la expresividad. Y por eso se considera el Greco pues un representante de transición en España entre lo que será la pintura renacentista y la pintura barroca española, que tiene mucho de dramático, de claroscuro, de místico. Ya sabéis la importancia que va a tener en España siempre el arte religioso católico. Bueno, enseguida viene a España, lo contrata Felipe II como pintor de la corte. Para Felipe II va a pintar muchas obras, pero llega un momento en el que hace esta obra del martirio de San Mauricio y la Legión Tebana. Es un cuadro que no le gustó a Felipe II, sobre todo porque el tema fundamental, como era típico del manierismo, lo arrincona, como veis, al fondo de la composición, y esto hace que entre en desgracia en la corte de Felipe II y el Greco se tiene que trasladar a Toledo, donde pasará sus últimos años. Bueno, aquí tenéis características de la pintura del Greco, pues
los múltiples puntos de vista, que no utiliza la perspectiva geométrica, lo que utiliza más bien, si os acordáis, es la superposición de planos y de cabezas en la composición para dar la sensación de profundidad. Las figuras muy alargadas, estilizadas, llameantes, que quieren transmitir un poco misticismo, espiritualidad. Los escorzos, que son típicos del manierismo, por ejemplo, esos ángeles que veis volando en el cielo. Las contorsiones, las actitudes inestables. Las composiciones son muy complejas, con muchos personajes. Suele dividir siempre en dos partes, la parte inferior la tierra, la parte superior el cielo. Bueno, muy influido por Miguel Ángel, por la pintura veneciana, y por eso el cuadro que tenéis a la derecha del famoso Laoconte. Acordaros la escultura helenística que tanto influye en Miguel Ángel y que hace que Miguel Ángel se convierta en un artista manierista. La temática del Greco es muy variada, sobre todo es un experto en los temas religiosos, como hemos dicho, pero también en los retratos muy realistas, donde intenta captar la psicología de los personajes. También es pintor de paisajes, es de los primeros pintores españoles que tiene como tema exclusivo el paisaje, por ejemplo las famosas vistas de Toledo, y también algún cuadro de temática mitológica. Bueno, esta es la obra que tenéis que preparar bien, que es el entierro del conde de Orgaz, en la iglesia de Santo Tomé de Toledo. Esta es la obra un poco que tendréis que explicar. Aquí tenéis pues un poco la iconografía. Como hemos dicho, es el momento en el que están enterrando a un noble, al conde de Orgaz. Asisten al entierro pues todos sus amigos, todos sus compañeros, entre ellos el Greco, que se autorretrata. Y viene el milagro, y es que en el momento del entierro aparece San Agustín, con el gorro, con la mitra de obispo, y San Esteban, representado muy joven, porque es el primer mártir de la iglesia cristiana, y cogen el cuerpo del conde de Orgaz y lo van a depositar en el sepulcro. De ahí un poco las caras de sorpresa al ver el milagro de que se produce la aparición de San Agustín y de San Esteban en el entierro del conde de Orgaz. En la parte superior aparece el cielo, aparece la Virgen, aparece Jesucristo, aparecen los principales discípulos y apóstoles, San Pedro, San Pablo, y un ángel que lleva ya entre sus brazos el alma del conde de Orgaz, que se supone que ya se ha salvado y va hacia el cielo. La estilización de las figuras, sobre todo de las caras. Los personajes visten el típico traje español del siglo XVI, el traje negro y la gorguera de color blanco en el cuello. Todos llevan pues la perilla, el bigote que era tan característico. Hay un representante también de los franciscanos y luego pues el sacerdote y el sacristán que están oficiando el funeral del conde de Orgaz. Bueno, aquí tenéis más. Ya digo que está dividido siempre en dos zonas, la parte de abajo terrenal, la parte de arriba la celestial, el ángel que lleva el alma del conde hacia el cielo. Aquí tenéis un esquema, pues un poco de las dos partes en las que está dividido el cuadro. Está en la iglesia de Santo Tomé, en Toledo, y es una obra, pues como veis, bastante tardía, de hacia 1586. Bueno, otros pintores importantes del Renacimiento español que trabajan sobre todo para Felipe II, muchos de ellos de retratistas de la corte, pues Sánchez Coello, ahí tenéis un retrato del rey Felipe II. Bueno, con esto terminaríamos el repaso del Renacimiento español.